Why do you think this faith in science has increased, this scientism? Why has scientism, because it's not even atheism at this point, it's another version, it's scientism. Why is this faith in science increasing so badly? Well, I love the way you put the question, because that's one of my great contentions in the contemporary world, that is the concept of faith. Because many of my atheist friends and people I've discussed, debated with, do not recognize that their attitude towards science and indeed towards atheism is a faith. Exactly. Every person, as far as I can see, is a person of faith. And the question is, what do they believe in? There's a very clever intellectual cop-out used by many atheists, and unfortunately by some friends of mine, where they say faith is a religious word and it means believing where there's no evidence. Well, that's false. It's doubly false. Faith is an ordinary word. It comes from the Latin fides, at least the English version, fe in Spanish, and it carries the ideas of trust and reliability. And every day we exercise faith in uncountable things. And the basic question to ask is, what is the evidence on which you base your faith? If I have faith that England's going to win the World Cup, a lot of people are going to come and say, hey, you've no reason to believe that. Look at this and look at that, look at the other thing. So what is happening, and you rightly say, is that many scientists go beyond science and they espouse what you have rightly called scientism, which is the belief that science is the only way to truth. It's a sort of epistemological tool, and it's the only way to truth. Now, I'm a mathematician and I love logic, and I can see straight away that there's something wrong with that statement. Because you see, if you say science is the only way to truth, that very statement, science doesn't give you that. It's a philosophical statement. So if science is the only way to truth, then that statement cannot be true. Mm-hmm. It's logically self-contradictory. En este primer capítulo, procuraremos establecer nuestra postura con respecto a la ciencia moderna, ya que consideramos que este tema en especial se ha polarizado con un gran potencial de hacer daño y producir reacciones violentas en las personas. A raíz de esto, se tiende a poner todo argumento en los extremos, a modo de que se está en total desacuerdo con la ciencia moderna o totalmente a favor. Si bien comprendemos que así opera la mentalidad griega y moderna, procuraremos establecer nuestra postura y la de los siguientes capítulos fuera de esta estructura y dinámica de pensamiento. Toda la evidencia histórica, arqueológica, bíblica, targúmica y lingüística que presentaremos para fundamentar nuestros argumentos tiene como propósito descubrir las enseñanzas de nuestro Creador, Elohim, con respecto a la salud y la medicina. Queremos dejar en claro, y por favor escuche bien, no estamos en contra de la ciencia moderna. Repetimos, no estamos en contra de la ciencia moderna, pero sí expondremos y construiremos fuertes y sólidos argumentos contra el cientificismo. Antes de exponer los argumentos sobre la salud y medicina del Creador, expondremos lo concerniente al cientificismo.
Comencemos por lo que entendemos como cientificismo. El cientificismo es la visión de que solo la ciencia nos da el conocimiento verdadero, real y objetivo. Y además de que no hay forma racional y objetiva de investigación fuera del método científico. Esta visión fue muy popular a mediados del siglo XX, pero en la actualidad es rechazada por la filosofía. Marcamos esto porque más adelante veremos que el cientificismo es una tesis filosófica. En la cultura moderna, esta visión cientificista suele expresarse en frases populares como: solo debemos creer en aquello que pueda ser demostrado científica o empíricamente. O incluso se va tan lejos como para decir: todo aquello que no pueda ser demostrado por métodos científicos no existe. También se manifiesta, en menor grado, cuando se dice: la ciencia es el mejor método de obtener conocimiento que tenemos. A lo que preguntamos: ¿mejor con respecto a qué? Queremos aclarar que este video no está en contra de la ciencia, la cual tiene herramientas provechosas para obtener conocimiento, pero sí estamos claramente en desacuerdo en esta visión que se puede tener de la ciencia llamada cientificismo. En especial porque esta visión tiende a descalificar o a degradar a otras disciplinas, de las cuales podemos obtener conocimiento, siendo estas tan válidas y confiables como la ciencia. What do you think, therefore, you've dealt with a lot of these challenges in terms of that people are putting up against Christian belief. What do you think are the biggest challenges for people accepting or even considering Christian belief, especially in the West today? Well, now, the most significant challenges culturally may not be intellectual in nature. I think perhaps one of the greatest obstacles is the kind of scientism that seems to pervade popular culture. And this is very strange because this sort of view of knowledge is completely eclipsed and abandoned among philosophers who specialize in this area. But there is a very widespread belief that the only source of knowledge and truth is physical science, and that if something can't be proven through the physical sciences, it's meaningless or cannot be known. And that, I think, is simply a false and self-refuting theory of knowledge. I mean, consider the statement, you should only believe what can be scientifically proven. Can that statement be scientifically proven? Well, obviously not. It's just an arbitrary definition. So that the view is literally self-refuting. And yet, this seems to persist in popular culture very widely and prevents people, I think, from finding spiritual truth and spiritual knowledge. Vale aclarar, para afirmar que no estamos en contra de la ciencia, que el cientificismo no es una ciencia, porque esta visión no está fundada o establecida por la química, biología o algo similar, y no es algo que se pueda demostrar por métodos científicos. Por eso,
esta visión es una tesis filosófica, y de las malas, como veremos a continuación. Lo que estamos diciendo es que la afirmación de que la ciencia es el mejor método para obtener conocimiento, tal como lo manifiestan los cientificistas y el cientificismo, es algo que ni siquiera puede ser demostrado científicamente. La misma ciencia ni siquiera puede demostrar que sea una buena herramienta para obtener conocimiento. Sería necesario un método extracientífico para demostrar que los métodos científicos son una buena herramienta o la única confiable según el cientificismo. Pero acudir a una disciplina no científica para probar que son solo los métodos científicos confiables contradeciría todo el argumento cientificista. Incluso las personas aceptamos como razonable muchas cosas que la ciencia no puede demostrar. Por ejemplo, las verdades de la ética. Lo que es bueno o malo no son cosas demostrables por la ciencia. Sin embargo, vivimos haciendo juicios morales y nos parece razonable. Lo que queremos decir es, por ejemplo, que no abandonaríamos la idea de que torturar a un niño está mal porque no puede ser demostrado científicamente que hacer eso está mal. Más allá de lo que pueda demostrar o no la ciencia, estamos seguros y confiamos plenamente en que eso está mal. En definitiva, expresaremos la conclusión en palabras sencillas, fáciles de entender para el espectador. Decir, o peor aún, tratar de imponer a otros la idea de que solo los métodos científicos o la ciencia son herramientas confiables o las únicas con las cuales podemos hallar conocimiento fiable y verdadero, es algo que ni siquiera podemos demostrarlo con la ciencia. Por eso, debemos ser cuidadosos en no descalificar a otras disciplinas como inferiores a la ciencia, como muchas veces se las denomina alternativas. ¿Alternativas a qué? O peor aún, pretender que el otro se someta a una autoridad política o institucional usando a la ciencia como herramienta, porque eso es cientificismo político o institucional. Establecido este punto del cientificismo, queremos ahora compartir un aspecto de la ciencia moderna que creemos que nos será útil para despojarnos del cientificismo y nutrirnos de la diversidad de disciplinas y herramientas, además de la ciencia, que nos permiten obtener conocimiento tan fiable y real como los que obtenemos a través de los métodos científicos. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? La ciencia no puede ofrecer una descripción completa de la realidad. Para los estudios suelen usarse dos métodos, cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos hacen referencia a la calidad y busca identificar la naturaleza profunda de los objetos y su estructura dinámica, o dicho de otra manera, el propósito que pueda tener dicho objeto de estudio. Y el análisis cuantitativo busca todo aquello que pueda ser matematizable, es decir, que pueda ser estudiado a través de la matemática, lógica, etc.
La ciencia moderna suele inclinarse a hacer análisis cuantitativos y dejar afuera lo cualitativo. Es por eso que decimos que la ciencia no puede describirnos toda la realidad. Daremos un ejemplo para un mejor entendimiento. En este caso, la ciencia es como un pintor que hace cuadros solo en blanco y negro. Cuando vemos su cuadro, no podemos afirmar que lo que retrató el pintor no tenía colores. Simplemente, el pintor decidió dejar afuera los colores de lo que estaba retratando y pintarlo solo de blanco y negro. Asimismo, tiende a funcionar la ciencia moderna. Deja fuera del análisis lo cualitativo y se centra en lo cuantitativo, en lo que pueda ser matematizable. Daremos otros ejemplos, pero antes compartiremos un dato que nos permitirá afirmar cómo funciona la ciencia con respecto a la medicina. Una búsqueda en Medline, Servicio de Información de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, en el año 2002 se encontraron 11.236 artículos con análisis cuantitativos y solamente 1.249 artículos con análisis cualitativos, lo cual muestra una clara tendencia en la medicina, tomando en consideración también que en el primer tercio del siglo XIX, Pasteur y Bernard saltaron a la fama por la implementación del análisis cuantitativo en el área de la medicina. Otro ejemplo que queremos dar sobre la medicina, que será útil para el próximo capítulo, es, si por ejemplo la Biblia nos dijera que la enfermedad tiene su origen en lo espiritual, debemos ser conscientes que ese elemento, lo espiritual, puede analizarse desde lo cualitativo y no cuantitativo, lo cual a priori podría marcar una gran diferencia en el análisis científico del bíblico con respecto al origen de la enfermedad. Pero esto será materia de estudio de los próximos capítulos. Cabe destacar, antes de llegar a la conclusión de este primer capítulo, el problema de intereses que hay en torno a la ciencia. No estamos atacando a los métodos científicos, ya que son provechosos para obtener conocimiento, pero debemos ser conscientes de que el estudio y desarrollo que la comunidad científica pone en su agenda son aquellos que reciben grandes sumas de dinero de las grandes empresas, y esto provoca que algunas veces haya problemas de intereses. Por ejemplo, no es el mismo análisis, desarrollo y artículos que hay sobre los daños que puede provocar el uso del celular que el desarrollo y estudio de nuevas medicinas o vacunas. Claramente esto es así por intereses económicos, ya que estos dos temas pertenecen a la misma área que es la salud. Los puntos que hemos construido y argumentado en este primer capítulo son: 1. Decir o imponer que la ciencia y sus métodos son superiores o más confiables y o verdaderos que los métodos de otras disciplinas es un argumento denominado cientificista, que carece de todo argumento científico y filosófico. 2. Y como carece de argumentos, no debería la ciencia ser usada para imponer los planes o ideas de gobiernos o instituciones u organizaciones, sobre todo si son impulsados por intereses económicos, usando a la ciencia como medio para este fin. 3. La ciencia, por su metodología y tendencia a dejar afuera un análisis cualitativo,
debemos ser cuidadosos de no tomarla como palabra final, ya que no puede mostrarnos toda la realidad. Sobre esta base es que veremos en el próximo capítulo qué conocimiento puede aportarnos la Biblia, los Targum, la lingüística y la historia a la medicina, la salud y la enfermedad, para poder tener una realidad más amplia y completa sobre la medicina.